Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto tenerlo entre nosotros. Vamos a comenzar esta exposición. Yo espero que el señor nos ayude hasta el día de hoy. Lo ha hecho muy bien. Entonces vamos a tener el gusto, pues, de presentarlo. El doctor Gonzalo Flores Santana es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en Derecho Civil y Comercial, con especial incidencia en asesoría de personas jurídicas lucrativas y no lucrativas, contractual y derecho de personas naturales, derecho eclesiástico del Estado, con especial incidencia en el régimen administrativo, tributario, laboral, contractual y educativo en las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, y en derecho público, especialmente el desarrollo de políticas de Estado como participante en el Foro del Acuerdo Nacional de la República del Perú, políticas de promoción de la familia, del matrimonio y de la defensa de la vida, etcétera, con una trayectoria de 26 años desarrollada principalmente en la asesoría de organizaciones no gubernamentales, organizaciones confesionales y organizaciones vinculadas a la labor social. Doctor, entonces, un gusto tenerlo entre nosotros. Estoy completamente convencido de que será un momento de especial relevancia también para los que están conectados en este momento con nosotros y que seguramente disfrutarán de su ponencia. Entonces, doctor, tiene usted la palabra. Yo de momento me salgo y queda usted delante de todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes. Yo estoy muy agradecido de verdad por la invitación que me ha hecho la Fundación Ciudad de Papel para este conversatorio. Y es un tema de especial relevancia, el rol de los padres en la educación de los hijos, porque hoy en día algo que parece muy obvio, que es la relación paterno-filial de padres e hijos, donde tiene un origen totalmente natural. Hoy día pareciera que hay toda una corriente muy intensa, muy fuerte, por desvincular esa relación natural entre padres e hijos. Y es algo que yo les adelanto, pero que voy a desarrollar más adelante. No sé si se va a poder proyectar la presentación en PowerPoint o lo hago Sí, desde mi pantalla. sí, un momentito está Katia mirando ese detalle. En un momento estamos. Muy bien. Perfecto. Calculo que cada vez que quiera pasar al siguiente, simplemente se los comunico, ¿no? Eh, bueno, este es el título y este es un tema hoy día, en la actualidad, crucial. Y eso es algo que quiero que comprendamos todos, que este no es un tema ya clásico, donde todo el mundo lo entiende y lo comprende, sino que estamos en un contexto político, educativo y cultural donde hay mucha confusión sobre este tema. Ya comienzan a haber signos de mucha confusión sobre el rol de los padres en la educación de los hijos. Para poder comenzar a entrar y explorar este tema, quisiera hablar primero de la familia. No sé si podrían pasar a la siguiente proyección, por favor. Sobre la importancia de la familia. Sí, pónganla completa. Creo que... muchas gracias. No se puede comprender una relación paterno-filial, padres e hijos, si no hablamos de la familia. La familia es una institución natural, es anterior al Estado. El Estado es una creación de origen político, de un consenso, de un proceso histórico, y donde se le delega, la población le delega el poder a sus autoridades que han sido elegidas democráticamente y que aparece toda una estructura estatal que comienza a tener una serie de funciones para poder gobernar y buscar el bien social. Eso es el Estado. Pero la familia es anterior al Estado.
La familia siempre ha existido. Es algo que se formaliza o se constituye de la relación natural entre un hombre y una mujer, y que crean una comunidad de personas que luego se van a entender unidas por un compromiso estable. Ese compromiso estable es el matrimonio. Y dentro de esa relación padres de esposos va a surgir justamente la procreación de hijos que van a generar una relación filial. Cuando se forma esta familia, el centro que va a dinamizar esa relación y ese hogar es el amor y la solidaridad. No hay manera que una familia subsista que se pueda consolidar si no tiene como motor el amor y la solidaridad. Amor entre los cónyuges, amor de padres a hijos e hijos a padres, solidaridad porque nos ayudamos mutuamente entre todos para poder crecer y desarrollarnos como personas. Transmitimos de padres a hijos, de una generación a otra, una serie de enseñanzas y valores esenciales. Y todo eso va a tener un impacto en la sociedad. Es por eso que se le considera la célula primaria de la comunidad. Es la depositaria de la cultura y, como les he dicho, es anterior al Estado. Sin la familia, la sociedad, el tejido social se empobrece. En las épocas donde la sociedad ha tenido familias sólidas, constituidas, redes de familia sostenibles en el tiempo, es cuando esa sociedad ha crecido y ha madurado mucho más. Cuando las familias entran en crisis, cuando pierden solidez y eso se hace más general, la sociedad sufre y se degrada. Y es un proceso que se repite de época en época, de era en era. Como les he mencionado, esto tiene un origen desde totalmente natural y desde el inicio de la humanidad. Por favor, la siguiente. Sí, sí, por favor. Por esa razón, por la razón que les he explicado, por ser una célula básica de la sociedad y el hábitat natural del ser humano, la sociedad en su conjunto busca proteger a la familia. Y es por eso que se ha regulado las funciones de la familia en distintos cuerpos normativos. Desde la Constitución, que es la norma más importante del país, los tratados internacionales, el Código Civil y otras normas regulan el tema de familiar porque tiene que ser justamente, ante su importancia en la sociedad, debidamente regulado para ser protegido. ¿Cuáles son los aportes de la familia a la sociedad? Los principios y valores que se transmiten de generación en generación. Principios y valores que además están basados en lo que es la comunión, la solidaridad, el servicio, la gratitud, el respeto, la búsqueda de la verdad, el servicio por el otro, el sacrificio y una serie de valores que son los que justamente nutren y humanizan a las personas. El respeto de la vida humana, el poder ver en cada persona un ser digno que tiene derecho a la vida, y no solamente a nacer, no solamente a poder ser gestado, que ya de por sí es hoy día fundamental que sea así, sino que puedas desarrollarse en todo su ciclo de vida con todas las garantías de ser siempre respetado. Es por eso que hoy día la Iglesia, el Papa Francisco recalca mucho que los seres humanos no somos descartables. No valemos por la función que cumplamos, sino que somos dignos de respeto, de valoración, por el solo hecho de ser personas humanas. Tan es así que si un ser humano, por desgracia, perdiera la conciencia
o quede inválido y ya no puede hacer, entre comillas, útil a la sociedad, eso no le resta valor. Las personas ancianas, yo tengo 2 padres ancianos, ya cercanos a los 90 años, es evidente que por el paso de los años hay un deterioro físico, inclusive cognitivo, pero el valor que tienen como personas sigue siendo el mismo. Y eso solamente uno lo va comprendiendo desde una familia donde uno ve, y no solamente estoy hablando ahora de esposos e hijos, sino esa familia extendida donde están también incluidos los abuelos, donde están incluidos los más pequeños, donde están incluidos los tíos y los hermanos. Cuando uno se desarrolla de un ambiente de respeto, de cariño, de aprecio por esa familia, a uno se le va inculcando ese respeto por la vida humana. Por lo tanto, la familia se convierte en una formadora de personas y virtudes. Y eso va a tener un impacto en la sociedad, un impacto totalmente positivo, porque se reducirá la delincuencia en base a los valores que uno ha inculcado en la familia. Los jóvenes no entrarán en drogas, no habrán personas violentas, porque se entenderá justamente en base al respeto que la violencia no es admisible. Y podríamos seguir enumerando una serie de cantidad de aportes que hace la familia a la sociedad. La siguiente, por favor. Por lo que he explicado, la Constitución Política del Perú, en su artículo 4, titulado Protección del niño, madre, anciano y la familia y el matrimonio, señala que la comunidad y el Estado, fíjense los 2 términos que usa la comunidad o la sociedad y el Estado, protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Y vuelvo a enfatizar el tema. El Estado peruano, la República del Perú, en la Constitución, en el artículo 4, reconoce que tanto la familia como el matrimonio son institutos naturales, no son creados, no son artificiales, no son un invento de una comunidad en base a un pacto, sino que el Estado ya lo encontró, son institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La siguiente, por favor. No es solo la Constitución la que protege y promueve el matrimonio y la familia. Los tratados internacionales, y estoy con eso diciendo que los estados en el mundo, en todo el mundo, están de acuerdo del valor que tiene la familia y el matrimonio. Y esto está plasmado en tratados internacionales que son las máximas convenciones que se celebran entre países. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Latinoamérica, y también el Código Civil, el Código de Niños y Adolescentes. Todas estas normas, todas, hacen mención al valor del matrimonio y de la familia, a la necesidad de promoverlos y de protegerlos, porque son vitales para el desarrollo humano y para el desarrollo de la sociedad. La siguiente, por favor. Y aquí entramos al núcleo de nuestro tema de hoy. ¿Qué significa la patria potestad? Estamos entrando ahora al núcleo de la familia. Una familia, hay una relación muy especial entre padres e hijos. Y hoy, que hay una especie de rechazo
o de verlo como algo anticuado a lo que es este vínculo filial y consanguíneo, la sociedad aún hace ver el respeto y la importancia que tiene la patria potestad. ¿Qué significa la patria potestad? Los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores, de sostener y educar a sus hijos, de dirigir su proceso educativo y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes. Y con eso quiero entrar a un detalle. Los padres son irreemplazables. Ellos son los que tienen la primacía sobre sus hijos. El Estado no tiene derecho a desplazar a los padres en la educación de los hijos. No lo tiene. Ningún organismo puede arrogarse el derecho de quitarle a los padres su derecho a educar, a cuidar a la persona y de los bienes de sus hijos menores y dirigir su proceso educativo. Por esa razón, porque es un derecho y por lo tanto también es un deber, cuando algunos padres no cumplen con su obligación de sostener y educar a sus hijos, en ese momento entra el Estado a través del Poder Judicial para obligarlos a cumplir con este deber. Pero no para reemplazarlos, sino para que cumplan su misión, porque es insustituible. La siguiente, por favor. El Concilio Vaticano II señala que los padres tienen una función insustituible en la educación de sus hijos. El amor de los padres se transforma en norma que guía toda la acción educativa que se enriquece con los valores de constancia, bondad, servicio, etc., como dice San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio. Este es el depósito más grande que existe para justamente la sociedad pueda florecer. Que los padres cumplan su misión, solo ellos, y no sean reemplazados. La siguiente, por favor. El artículo 13 de la Constitución, de nuestra Constitución, declara que los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación. Y es subrayado de participar en el proceso educativo. ¿Por qué subrayo eso? Porque los padres no solamente tienen ese derecho y ese deber de educar a sus hijos dentro de la casa, no solamente dentro de la casa o del hogar o del techo bajo el cual viven, sino que tienen ese mismo derecho de participar en el proceso educativo que pueda darse, por ejemplo, en el colegio. Hemos caído en el error de pensar que el colegio, una vez que entra nuestro hijo a las aulas, la obligación corresponde exclusivamente al colegio, a los profesores. Y como que los padres se olvidan de que tienen el derecho de supervisar lo que está pasando en las aulas, de poder velar de que la educación que le brinden a sus hijos sea la correcta, la que esté de acuerdo a sus principios y sus valores. Y los tratados internacionales reconocen también el derecho de los padres de elegir para sus hijos el centro docente que consideren más conveniente, pero también se reconoce el derecho de los padres a elegir el tipo de educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Esto qué significa? Señores padres de familia, su derecho no acaba en la casa. Su derecho se extiende a todos los lugares donde sus hijos están. Puedan estar en un parque, puedan estar en una biblioteca, puedan estar
en un centro de recreación, puedan estar en un colegio. En todo lugar donde estén sus hijos, ustedes tienen el derecho por encima de cualquiera. Y eso lo dice la Constitución y lo dicen los tratados internacionales. Y por lo tanto, si yo viera que a mis hijos o a mi hijo o a mi hija le están inculcando algo que yo no comparto, que yo no estoy de acuerdo, tengo todo el derecho de impedirlo y de exigir que se respete los principios y valores que yo como padre le estoy inculcando. La siguiente, por favor. ¿Qué dicen en resumen los documentos internacionales? Dicen, los padres tienen la libertad y el derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los padres tienen la facultad de ejercer este derecho en las escuelas públicas y tienen la libertad de elegir para sus hijos escuelas privadas. Todo niño goza del derecho a recibir educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres. Todo eso es la protección que le brinda el derecho internacional a los padres de familia para que puedan cumplir su rol educativo con sus hijos. La siguiente, por favor. A pesar de toda la importancia que tiene la familia, como hemos visto, que tiene la patria potestad, la relación filial entre padres e hijos, y todo eso está además protegido por las normas tanto nacionales como internacionales, hoy en día, y ya desde hace muchos años, la familia está o viene siendo amenazada. Hay en el mundo actual en el que vivimos instituciones con mucho poder político, económico o social que vienen imponiendo acciones dirigidas en 3 áreas específicas: la familia, la educación y la religión. La siguiente, por favor. A nivel de la familia, ¿cómo está siendo amenazada o cuáles son las acciones que están dirigidas contra la familia? Hay una estrategia dirigida a modificar el modelo familiar y debilitar a la patria potestad. En primer lugar, hoy en día se está promoviendo la existencia de diversos tipos de familia. Ya no se habla hoy día, y eso lo vemos en políticas públicas, lo vemos en las series de televisión, lo vemos en películas en general, donde se está considerando, se está promoviendo de entender como una familia que puede estar compuesta de repente por 2 hombres o por 2 mujeres. O mi mascota y yo somos una familia. Eso es lo que hoy día comienzan a decir, es decir, comienza el concepto de familia, el concepto de matrimonio comienza a variar. Por lo tanto, se promueve la eliminación del matrimonio como origen natural de la familia y dicen, no, todo es cultural. Eso es ideología de género, o sea, la ideología de género lo que hace es reemplazar los institutos naturales y decir que todo esto es una construcción cultural y por lo tanto tengo la opción de que hoy día puedo respetar o considerar que sí, me puedo casar con una mujer y formar una familia, pero el día de mañana puedo percibirme de otra manera y puedo desear construir otro tipo de familia u otro tipo de matrimonio. Se viene promoviendo que los hijos entorpecen el proyecto de vida de los esposos. Hoy también hay un alto índice de personas que postergan la concepción o el embarazo porque primero quieren lograr cumplir otras metas. Por ejemplo, profesionales, alcanzar posgrados, tener estabilidad económica. Y por lo tanto, lo que vemos es que hoy día hay un alto índice de personas que recién son padres
a una edad ya bastante avanzada. Mientras que antes encontrábamos padres, padre y madre, en la década de los 20 años, hoy día eso se ha ido desplazando para recién ser padres por primera vez a los 30 y en algunos casos a los 40. Y finalmente se viene promoviendo la independencia de los hijos en la toma de decisiones. Se está inculcando a los jóvenes, se está inculcando a los niños, se está inculcando a los menores de edad, a que ellos son autónomos y por lo tanto tienen el derecho de prescindir de lo que digan sus padres. Y por lo tanto se está promoviendo una ruptura de lo que es la relación padres e hijos. Y esto no me lo estoy inventando yo. Uno lo puede ver en series, en películas, en discursos, en charlas, en conferencias. Yo he asistido a una charla por Zoom dada por una ex ministra de la Mujer, donde le estaba dando una clase, fue invitada a dar una clase a los niños de primaria y le habló sobre el derecho de los niños. Y el mensaje a los niños era: tú tienes el derecho de poder decidir por ti mismo, aunque tus padres no estén de acuerdo. Saltándose algo que es clave en la formación de un niño, que es que a esa edad la comprensión de la realidad y de lo que puede ser bueno o malo para él, todavía no tienen la madurez para poder tomar esa decisión. Y es por eso que uno va formando a sus hijos y el padre tiene el derecho de poder irle inculcando y guiando por lo que considera que es lo más conveniente para ese menor de edad que todavía no ha alcanzado la madurez. La siguiente, por favor. Habíamos hablado que habían 3 áreas que son hoy día atacadas. A nivel de familia, a nivel de educación es la segunda. Y luego viene a nivel religioso. ¿Cómo está realizándose estos ataques a nivel educativo? Se vienen promoviendo contenidos educativos especialmente relacionados con educación sexual y moral, impuestas por organismos internacionales y ONGs que son contrarios a las convicciones morales y religiosas de los padres. Nosotros hemos y venimos de una formación y de una civilización que tiene varios siglos, milenios, que es la civilización judeo-cristiana. La civilización de Occidente se ha formado y ha tenido muchos frutos en base a lo que es los principios y valores judeo-cristianos. Por eso no es raro que la gran mayoría de nosotros coincida con esos principios y valores, que como lo demuestra la historia, lo demuestran los hechos, son principios y valores que permiten el desarrollo de la persona y su realización. Sin embargo, justamente porque quieren romper esa cadena de formación que es de generación en generación, padres a hijos van formándolo en esos principios y valores, el Estado comienza a ingresar, a invadir lo que es propio de una familia. Y comienzan a desarrollar contenidos educativos que hoy día están sobre todo vinculados con la educación sexual y moral, que son contrarios a esos principios. Por ejemplo, los programas de educación sexual integral, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar lo que es la ESI. La ESI son contenidos educativos desarrollados en el Ministerio de Educación, pero no solamente en el Perú, sino que es a nivel continental y a nivel global, donde comienzan a promover una sexualidad o conductas sexuales que son contrarias al orden natural, introduciendo criterios que van a asegurar el negocio de la planificación artificial, porque aquí no se trata solamente de un tema jurídico o de un tema
de principios o valores distintos que le están inculcando a nuestros hijos, sino que también acá hay grupos económicos que les conviene este tipo de formación. ¿Cuántos millones de dólares puede ganar una empresa que fabrica anticonceptivos? Si uno se pone a multiplicar por número de personas que puedan en edad fértil tener relaciones sexuales y usan estos anticonceptivos totalmente artificiales que los van a adquirir en las farmacias, hay industrias que están ganando mucho dinero. A esas industrias les conviene tener asegurado que las generaciones que vengan lo vean como lo más normal. Y por lo tanto, hay aquí un factor económico que también comienza a jugar un rol en todo este gran movimiento donde capturan al menor bombardeándolo de una serie de elementos y de criterios, adoctrinándolo e impidiendo a los padres que puedan decidir sobre lo que sus hijos tienen que comprender sobre una realidad determinada, en este caso concreto, sobre la sexualidad. La siguiente, por favor. ¿En qué temas se está adoctrinando a los menores de edad? Cuando uno revisa estos contenidos educativos, uno va a poder detectar por dónde quieren ir. Cuando a un niño le dices que es totalmente normal abortar, lógicamente ese niño va a terminar interiorizando ese criterio. Sobre las uniones de hecho, no es necesario casarse, no es necesario tener relaciones estables para toda la vida. Júntate y si las cosas no van bien, te vas. El matrimonio homosexual, hoy día tan en boga a nivel mundial, promoviéndose como una figura que tiene el mismo valor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Los derechos sexuales y reproductivos, las relaciones sexuales entre adultos y menores, que ya va a venir. Ya hay países donde se viene diciendo que no es abuso sexual, no es pedofilia, no es pederastia, que un adulto pueda tener relaciones con menores, siempre y cuando el menor acepte. Y como el menor ya está desprotegido de sus padres porque es autónomo y le han inculcado que es autónomo, se está el escenario perfecto para que ese tipo de relaciones se comiencen a dar. El uso de anticonceptivos, que ya es algo muy antiguo, y varios otros temas más. La siguiente, por favor. ¿Qué se está haciendo contra la religión? Uno de los bastiones para que esta cultura que quieren de adoctrinamiento a los menores, de ruptura, que busca romper la relación padres e hijos, que busca desmoronar a la familia, un bastión de defensa contra esos ataques siempre ha sido la religión. Porque la religión justamente es la que refuerza lo que los padres enseñan a sus hijos desde pequeños, esos principios y valores que los padres siguen. Y son en las religiones normalmente principios duraderos. Por lo tanto, para que las iglesias sean debilitadas y no participen en este proceso o refuercen este proceso educativo de los padres con los hijos, hoy en día estamos viviendo lo que son las actitudes anti-iglesia o antirreligión, lo que se llama el laicismo. Es común encontrar en los diarios, en los medios de comunicación, ataques contra la iglesia. Es cierto
que en la Iglesia católica y en otras religiones han habido muchos errores. Pues los errores son de las personas, pero el mensaje continúa siendo válido. Pero cuando comienzas a inculcar que lo religioso no tiene valor, que es una cosa anticuada, que son propio de fanáticos y fundamentalistas, en los jóvenes, que es la generación que viene, comienza a introducirse un rechazo hacia lo religioso. Asimismo, ha sido totalmente natural siempre que se enseñe cursos de religión en los colegios, sean colegios religiosos o laicos, sean privados o públicos. Pero hoy día se quiere y se está buscando que no se enseñe religión en los colegios públicos con un artificio. Dicen, hay separación iglesia-estado, somos un estado laico, ¿por qué vamos a enseñar religión en un colegio público? ¿Y por qué es un artificio? Es un artificio porque no es el Estado el que está enseñando religión, sino que está permitiendo que se enseñe religión, porque la religión es la vida espiritual es una dimensión también de la persona humana que el Estado no la puede cubrir porque no es competente en lo religioso. ¿Quién lo puede cubrir? Las instituciones religiosas. Lo que hace el Estado es abrirle un espacio para que ese joven, ese menor, sea formado integralmente, no solamente en aspectos intelectuales, no solamente en aspectos físicos haciendo deporte, sino también en aspectos espirituales. Y también se vienen desvirtuando los términos y conceptos de la enseñanza de la Iglesia, relativizándolos. La siguiente, por favor. Para consolidar todo esto, este tema yo lo vengo dictando ya hace muchos años. Hace 20 años ya existía, ya habían indicios de que había algo orquestado para destruir a la familia. Pero hace 20 años no tenía las dimensiones que tiene hoy. Hoy lo que estamos viendo es terrible. Se están introduciendo en normas nacionales e internacionales todos estos criterios. Ya hay países donde el matrimonio homosexual está regulado, está despenalizado el aborto, los padres no pueden tomar decisiones sobre sus hijos y se está bajando la edad en la cual culmina la patria potestad. La vida ya ha dejado de tener el respeto que tiene. Estamos hablando hoy día de eutanasia, estamos hablando de aborto, de eutanasia, estamos hablando en algunos otros países de que los ancianos sean abandonados porque son muy costosos, porque tienen que ser atendidos en su salud, porque no trabajan y no producen, y por lo tanto el Estado no se quiere hacer cargo. Y están siendo descartados los abuelos, los ancianos. Es apocalíptico lo que estamos viviendo. Hace 30 años esto no era concebible, hace solo 30 años. Estamos sufriendo una transformación de principios y valores, una transformación cultural muy profunda, pero muy dañina, que no es para bien. Está destruyendo el espíritu de las personas. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Si puede completar la diapositiva, creo que hay más cosas, ¿sí? Por favor. ¿Qué hacer? No podemos quedarnos pasivos. No podemos salir de este conversatorio, y vamos a tener unos minutos para conversar, para decir, bueno, ya entendí, ya comprendí, y luego voy a mi casa y no pasó nada. No puedo quedarme de brazos cruzados.
nos están robando nuestros derechos. Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es defender el derecho de los padres a educar a sus hijos. Lo tenemos que defender. Tenemos que gritar y decir, tengo derecho a educar a mis hijos, no pueden quitármelos. Y los abuelos, defender el derecho que tienen sus hijos a educar a sus nietos. Tengo que participar activamente en la educación de nuestros hijos desde el hogar, en las escuelas y ante el Estado. Como dijo hace algunos meses una líder provida y madre de familia, que es la doctora Juliana Caxia, que creo que ha sido además expositora en los conversatorios que ustedes tienen, este tema comienza desde la cocina, desde que estamos tomando desayuno las familias. Uno tiene que hablar estos temas con sus hijos. Los abuelos tienen que hablar este tema con sus nietos. Tenemos que formar a nuestros hijos tocando estos temas que son sensibles. No podemos tener miedo a hablarlo, porque está en juego el futuro de estos jóvenes como personas humanas. Ya no estamos hablando de el futuro de estos jóvenes como profesionales o para que puedan sostenerse económicamente, para que puedan tener trabajo. No, estamos hablando de algo más grave. Está en juego el que puedan ser personas auténticamente humanas. Y tenemos que participar como sociedad civil en la vida política. Los padres de familia tienen que hacerse sentir, promoviendo políticas y leyes que consoliden la familia y el derecho de los padres. Tenemos que pararnos, que ponernos de pie. Tenemos que hacerlo, porque lamentablemente muchas de estas cosas han pasado porque vivimos alejados de los temas políticos. A veces nos quejamos, inclusive con frecuencia, de la clase de políticos que tenemos, pero la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Nosotros somos los que elegimos. La siguiente, por favor. Y con esto termino. Les voy a dar un ejemplo de lo que podemos hacer. Hace pocos meses, el Congreso aprobó la ley 31498, que ya fue promulgada y está vigente. ¿Qué dice esta ley? Y esta ley ha sido el logro de padres de familia, porque a través de congresistas que creen en la familia, que creen en el matrimonio, que creen en el rol educativo de los padres, se desarrolló un proyecto de ley que finalmente fue aprobado por el Congreso. Esta ley 31498 impulsa la calidad de los materiales educativos. ¿Pero qué dice en su artículo 13? En aplicación del artículo 13 dice que esta ley reconoce que los padres de familia participan en el proceso de elaboración de programas y el contenido de los materiales, textos y recursos educativos a través de las APAFAS, de los comités, de las asociaciones civiles. Se está hoy día, en aplicación del artículo 13 de la Constitución, obligando a que el Ministerio de Educación y las UGELes, cuando elaboren programas y contenidos de los materiales, textos y recursos educativos, tengan que contar con el visto bueno de los padres de familia. ¿Por qué? Porque tenemos derecho de participar en el proceso educativo. El Ministerio de Educación hoy día ya no es confiable sobre los contenidos que ponen a nuestros hijos. Y si yo tengo el derecho de velar por la educación de mis hijos en los colegios, si tengo derecho a que mis hijos sean formados de acuerdo a los principios y las convicciones morales y religiosas que como familia tenemos, tengo, por lo tanto, que ver antes de que sea aprobado los materiales educativos. De tal manera no vamos a permitir que nos metan contrabandos, que nuestros hijos vengan pensando que es común, que es normal abortar, que es normal que se pueda uno tener una vida sexual libertina, hoy día con uno y mañana con otros, y poder intercambiar roles.
¿Por qué lo tenemos que aceptar? ¿Por qué tenemos que aceptar que les expliquen y les digan que pueden tener vida sexual desde los 12 años y usar anticonceptivos? ¿Por qué lo tenemos que permitir? Y para eso tenemos que organizarnos. Tenemos que registrarnos en el registro de dirigentes que está normado por la ley 28628, que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas, para poder tener un asiento en el Ministerio de Educación y tener derecho a mirar y presentar observaciones si algo no nos parece. Y por lo tanto, y es mi invocación final, tenemos que romper la inercia y estar dispuestos a hacer lo que nos corresponde como padres. No permitir que esta cultura antifamilia, esta cultura antipadres e hijos, se meta en la cabeza de los nuestros. Y con eso termino, y bueno, agradezco de verdad su atención, y ojalá que podamos usar unos minutos para poder conversar, que creo que era el objetivo de este conversatorio. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por la exposición. En realidad nos ha sorprendido muy gratamente lo que usted ha señalado, aunque ha creado y ha generado inquietud, y estoy seguro en todos los padres de familia y en las personas que están en este momento conectadas con nosotros. Aquí hay algunas interrogantes que nos han hecho, porque usted ha tocado el tema de la ideología de género, ¿no? Que en definitiva, eh, mucho se habla, ese término está bastante manoseado, pero en síntesis, de manera muy concreta, podría definirlos qué es la ideología de género. Acuérdense que tenemos los padres de familia aquí, muchas veces habrán escuchado este término, pero en definitiva no lo saben manejar. Sí, sí, brevemente porque es un tema complejo. ¿Mm? El término género no era usualmente usado hasta hace unos años. Lo que nosotros normalmente usábamos era hablar de sexo. Sexo masculino, sexo femenino. Lo que decían y dice todavía nuestra Constitución es que, por ejemplo, no puede haber discriminación por sexo. Yo no puedo darle preferencia a un hombre sobre una mujer si están en las mismas condiciones. ¿Qué significa género? Género es un término que comenzó a ser acuñado ya hace algunas décadas por grupos feministas y que ha ido evolucionando con los años, con lo cual esta visión que tiene detrás de la palabra género es una perspectiva de la cual dicen que todo aquello que tenga que ver con la parte biológica o psicológica de un ser humano no es algo que lo determina. Y que los roles que jugamos como hombre y mujer son roles construidos culturalmente, pero que no necesariamente son determinantes de una persona. Y por lo tanto, dejan a la autonomía de cada individuo de poder construir su propia cultura sobre su identidad. Y dicen, la identidad de género es totalmente variable, y por eso, por ejemplo, podemos decir que a nivel de lo que son los grupos LGTB, hay distintos géneros. Hay desde híbridos, hay trans, hay bisexuales, hay heterosexuales, homosexuales, hay una variedad que hoy día podría ser hasta incalculable, porque todo va a depender de cómo uno se perciba, y de acuerdo a cómo uno se perciba, tienen que respetar mi género. El género no es algo determinado, es algo amplísimo, y eso es lo que han construido. Por lo tanto, hoy día vemos cosas que son aberrantes. Como ha llegado a meterse tanto esta doctrina, esta ideología del género, y se ha prescindido de lo sexual, se respeta de que si un hombre se percibe como mujer, lo acepto como mujer. Si un hombre se percibe como una especie de fusión entre hombre y mujer, lo tengo que aceptar como alguien y tengo que respetar cómo él se percibe. Ya en Chile se ha dado el primer DNI donde no dice ni si es hombre o mujer. Es totalmente híbrido.
puede ser hombre o mujer en distintas horas del día. Y disculpen, suena gracioso, pero es así. Hay países donde los baños de hombre y mujer, si un hombre desea entrar al baño de una mujer porque se percibe mujer, aunque esté vestido como yo y tenga las características masculinas, se le tiene que dejar entrar al baño de mujeres. Hoy día, personas operadas hacen deporte y pueden estar compitiendo un hombre que ha sido operado en competencias deportivas de mujeres. Y por su volumen físico hoy día están ganando. Hoy día mujeres que se quejan, que hacen deporte, de que se esté permitiendo de que personas trans o personas operadas puedan participar en este tipo de competencias. Pero el mundo está yendo hacia eso, donde ya no hay una visión única del ser humano, sino cientos de visiones. Y yo las O tengo que... miles. O miles. ¿Me puedo percibir niño? Me puedo percibir niño, me puedo percibir un animal. Me puedo percibir que quiero y amo a mi mascota y me quiero casar con mi mascota. ¿Eso ha sucedido? ¿Sucede en este momento? ¿Hay países donde existe Hay esto? proyectos de ley para eso en algunos países. El gender, o sea, la ideología de género se está entremezclando, se intenta desarrollar o colocar a través del colegio, de la educación aquí en el país. Sí, claro que sí. Y sobre todo en los colegios públicos. Por eso es importante revisar los materiales educativos. Porque son contrabandos. No es que sea a veces tan grosero que entra todo, sino van introduciendo ideas, van a estar introduciendo criterios, van introduciendo un lenguaje propio, porque han creado un lenguaje propio. Derechos sexuales y reproductivos, suena muy bien, pero detrás de los derechos sexuales y reproductivos está que mi padre no puede decidir por mí, yo decido, aunque sea menor de edad, decido cuándo puedo usar anticonceptivos, cuándo puedo usar preservativos, cuándo puede comenzar mi vida sexual, cuándo puedo abortar. Entonces, y esto no viene solamente desde el Perú, sino también de los organismos internacionales que ya lo han adoptado y lo difunden y presionan a los países para que lo acepten en su propia legislación. Esto es real, aunque suene a una pesadilla. Bueno, mire, yo por lo menos puedo observar desde el punto de vista filosófico que esto tiene un antecedente ya en el relativismo kantiano. No sé si usted es de la misma idea, en el sentido de que no se puede percibir la verdad. O sea, no existe la verdad, sino un acomodo a la verdad. Kant decía que el hombre, no existe la verdad en sí, sino existe la verdad para mí. Esa percepción del para mí, teniendo en cuenta que somos millones de personas, entonces habrá tantas verdades como personas existen. Esto sería peligrosísimo porque incluso las fundamentaciones legales y el derecho estaría en peligro porque yo no estoy de acuerdo con eso, porque para mí eso no es la norma. Entonces habrá tantas normas como personas ahí y se produce un desorden horroroso, ¿no? Un desorden social horroroso. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay un relativismo hoy en día imperante. Y los que más sufren son los jóvenes porque ya no hay nada que los haga aterrizar y decir, por aquí la verdad, por aquí tengo que caminar. Ya todo es tan es decir, nada tiene consistencia. Y La por lo sociedad tanto, líquida de la cual habla un filósofo actual, ¿no? efectivamente. Campo Amar, que era un filósofo interesante, decía, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Así Estaríamos es. en ese tipo de sociedad. Estamos ya en ese tipo de sociedad. Sobre todo Hay, nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes. pero hay una esperanza Uh-huh. en el Perú. El Perú sigue siendo todavía un bastión que no han podido penetrar como si lo han hecho en países vecinos. En el Perú todavía hay grupos luchando que no han permitido que, por ejemplo, se despenalice el aborto acá. Estamos con esta ley que les he mencionado que permite que los padres de familia pueden sentarse a la mesa con el Ministerio de Educación para mirar, para observar qué le van a dar a nuestros hijos. Tenemos batallas que hemos ganado que hay otros países que dicen cómo lo han logrado.
Bueno, Ujú, el ujú, Perú, por alguna razón, esto todavía no ha sucedido y tenemos que dar la batalla. ujú. Tenemos que despertar. Sí, por supuesto. Quería hacer una pregunta. Aquí eh, hay una pregunta que dice, ¿cómo se visibiliza el derecho de los abuelos también para intervenir en la educación de sus nietos? El derecho de los abuelos es, si bien de repente no tan claro a nivel legal, sí queda claro de que si los padres faltaran, los abuelos entran. A nivel educativo y a nivel histórico y a nivel familiar, los abuelos juegan un rol fundamental. Eh, las personas que han tenido la suerte de crecer con abuelos vivos tienen recuerdos maravillosos y se les ha servido para toda su vida. Yo lamentablemente perdí a mis abuelos estando muy chico por el lado de padre y mis abuelos maternos vivían en otras ciudades, con los cuales los vi con poca frecuencia. Mis hijas sí han tenido la suerte de tener hasta hoy, mi hija mayor tiene 26, mi segunda hija tiene 24, y tienen a sus 4 abuelos vivos y los ven con frecuencia. Y para ellas es una maravilla poder ir a visitar a los abuelos, tener una relación cercana, salir a tomar un lonche, conversar. Es decir, esa transmisión de valores, además de una persona que ya ha vivido tantos años y que entiende la vida con una madurez a la cual ya no la van a engañar, y sino que lo que va a transmitir es sabiduría pura. Ujú, Bueno, claro. es clave. El rol de los abuelos es clave. No pueden ser abandonados los abuelos, no pueden ser subestimados los abuelos. Al contrario, creo que en esta batalla los abuelos juegan un rol fundamental. Ujú. Papa Francisco decía que la diferencia entre los jóvenes y los viejos es que los jóvenes van más rápido, pero los jóvenes conocen la ruta, Los viejos conocen la ruta, sí. conocen la ruta, ¿no? Es una apreciación muy interesante. Acá tengo otra pregunta que dice así: en una sociedad que se visibiliza como atea, que rechaza el cristianismo, cómo desde un enfoque puramente racional puedo sustentar la visión de familia, teniendo en cuenta el libertinaje imperante, todo esto que existe. Me encuentro con una persona, esa persona no es cristiana. Yo le hablo de Dios y se siente incómodo. ¿Cómo desde el punto de vista puramente racional yo puedo justificar a la familia? A ver, yo creo que con el testimonio. Creo Ajá. que el testimonio tiene un impacto a veces muchísimo más grande que las palabras. Estamos en una época donde es difícil dialogar, porque tenemos visiones tan distintas, tan opuestas, que llegar a un acuerdo o a un convencimiento del otro es muy difícil. Hoy en día tener un ateo al frente o tener una persona que no cree en la familia, sino en miles de familias posibles, que cree en el poliamor. eh, Hoy día salió una noticia que no sé, no me acuerdo el país, hoy día ya hubo un matrimonio entre 3 hombres, matrimonio. Este, el testimonio de vida arrastra. El que Ujú. vean a las familias unidas, padres e hijos, en que vean a esposos que se prestan atención, que se dan espacios, que dialogan, que, que dan espacio y tienen apertura, Que que aman incorporan al viejo. y que incorporan al viejo y no lo descartan, que aman la vida, que la Ujú, defienden la vida, que ujú, puedan, hace poco un amigo que conversé que es colombiano, una de sus labor que él hace es ir con su familia a rezar a aquellos hospitales donde en Colombia ya está autorizado el aborto y son hospitales donde se practica el aborto. Y van, rezan como familia ujú. afuera y conmueven a la gente con ese testimonio y han salvado muchas vidas. Madres que antes de entrar al hospital los han visto rezando y los han buscado para conversar. Ujú. Y se han visto convencidas por ese testimonio y esa prédica también de que el mejor camino no es el aborto, por más angustia o desesperación que tenga esa madre sobre el futuro de ese hijo. Creo que el testimonio es clave hoy.
Pero también usted ha hablado acerca de todos los métodos anticonceptivos que tienen una significancia grande a partir de la década de los 60 y mucho más grande ahora en este tiempo, eso ha ido bajando las tasas de natalidad ostensiblemente, sobre todo en Europa, ¿no? Precisamente por esta falta de apertura a la fecundidad, hoy estamos observando una sociedad que ama más la muerte que la vida, pareciera así, ¿no? Es una sociedad un poco necrofílica. ¿Usted piensa así? A ver, hay dos temas ahí que creo que son importantes. En primer lugar, los anticonceptivos son un negocio. Ajá. Eh, a las mujeres las bombardean con hormonas que provocan un desorden hormonal muy grande y que se va a ver con los años las consecuencias de eso. Mujeres que han tomado mucho tiempo con anticonceptivos, cuando quieren tener hijos no logran salir en cinta. Cánceres misteriosos, en fin, pero hay un sector que se enriquece. Yo lo que creo es que cuando se promueven los anticonceptivos se está promoviendo una filosofía. Es decir, la vida es algo que me va a complicar. Traer una nueva vida me va a complicar mi propia vida. Y lo que ha provocado, por ejemplo, en Europa, es que esa mentalidad antivida haya hecho que hoy día se haya roto la tasa de recambio generacional. Para que nosotros podamos sostenernos como sociedad, necesitamos que las personas que trabajan nos permitan ahorrar con sus tributos y el Estado sostener a los adultos a través de centros de salud, de atención para los más ancianos que dejaron de trabajar. Hay una generación que luego va a ser reemplazada por la que viene para cumplir esa misma función. Pero cuando la tasa de crecimiento poblacional más bien no crece, sino decrece, y ya no hay reemplazo generacional, lo único que va a pasar es que vamos a tener muchas personas ancianas, pocas personas jóvenes y una sociedad que se desmorona porque no puede autosostenerse. Pero además las aportaciones de los jóvenes, que en este momento, por un tema de solidaridad, aportan para la salud de los viejos, la única forma sería incrementarlo. Y en una sociedad donde está claramente que estamos muy individualistas, eso sería pues una oportunidad, caldo de cultivo precisamente para sacar a todos los deformes, a todas las personas que en definitiva Por están delante de supuesto. nosotros, los viejos, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, España ha modificado su ley para que la gente pueda migrar a España porque no tienen mano de obra. Y como usted mismo señala, o sea, esta mentalidad antivida también provoca que se descarte a aquellos personas que puedan nacer con algún defecto, con algún espectro. Los chicos Downs, que son tan hermosos y que pueden crecer y desarrollarse hoy día más que nunca, son eliminados cuando se detecta en el embarazo que van a tener ese tema genético, ¿no? esa calidad distinta. Entonces, todo esto es muy grave, todo abona a un individualismo, como usted dice, donde lo único que me importa es mi proyecto de vida totalmente egoísta. Aquí hay una pregunta. En su exposición ha señalado que hay instituciones con mucho poder político, económico o social y que vienen imponiendo acciones dirigidas contra tres áreas específicas: familia, educación y familia. ¿Conoce alguna de ellas? Sí, comienzo a citar por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, la OEA, ONG feministas, Flora Tristán, Impares, y Están en puedo, Perú, ¿no? Sobre todo Flora Tristán e Impares Impares. está en el Perú. Los organismos internacionales que he citado comienzan a imponer ese tipo de políticas a los estados para que las implementen en sus países. Todos ellos te hablan de género, todos ellos te hablan de aborto. El aborto como un derecho, además. Ya ni siquiera como un delito que hay que despenalizarlo, sino como un derecho. Entonces, esos son los organismos, las farmacéuticas, las industrias farmacéuticas
lo que a ellos les conviene justamente que se vendan anticonceptivos. Hay detrás una lógica del dinero también. Hay un elemento que yo he podido percibir, por lo menos. Primero, dos cosas. Muchas chicas, sobre todo en la generación de los 32, 33, 35 años en ese periodo, me ha llamado la atención de que no puedan gestar. No sé si usted lo ha percibido, yo lo huelo, no sé, pero me he encontrado que muchas chicas en ese espacio de tiempo que tienen dificultades para gestar. Primera pregunta. Y luego lo otro, he visto también que las clínicas hacen todo lo posible para que las chicas, las señoras o las mujeres embarazadas den a luz no a través de un parto natural, de un parto normal, sino Una cesárea. de la cesárea. Y generan pues una situación de terror tan angustiante en la mujer que prácticamente la incorporan sí o sí o le meten el disco en la cabeza para que de todas maneras den a luz a través de la cesárea. ¿Es así como lo percibo? Sí, ¿Estoy sí, sí. equivocado? No, no, no. Hay estudios que demuestran de que por alguna razón que está ligado a la parte química por la cual han sido sus organismos envenenados por los anticonceptivos, está generando un efecto en ese organismo para poder gestar, para poder quedar encinta. Y creo que esa es una de las razones más importantes por las cuales no se debe fomentar el uso de estos anticonceptivos. Eso es algo que sí me queda a mí muy claro, ¿no? Ahora se habla del anticonceptivo oral de emergencia y he escuchado de muchas personas, de algunas especialistas que dicen que es abortivo. Podría decir en breve si es que es verdad eso, porque si no sería Sí, terrorífico, porque cada quien estaría comprando el aborto a diestra y siniestra en las farmacias que tenemos delante. la píldora del día siguiente, y por eso se llama del día siguiente, es que ya no se toma previamente antes de tener relaciones sexuales y por lo tanto evitar el embarazo, sino que se toma al día siguiente de haber tenido esas relaciones sexuales. Son esas especies de relaciones sexuales no planificadas, donde no se usó un anticonceptivo de una determinada manera y se toma al día siguiente corriendo, angustiado a las farmacias, tomarse esa píldora el día siguiente. Esa píldora del día siguiente tiene como efecto de evitar que el espermatozoide llegue a fecundar el óvulo, que sería el efecto anticonceptivo, es decir, si lo agarra a tiempo. Pero si no lo agarra a tiempo, es decir, como ya pasó un día y ha tomado la píldora, es que si lo llegó a fecundar, no llegue al endometrio y por lo tanto no llegue a instalarse ese óvulo ya fecundado y por lo tanto hay una vida, no pueda desarrollarse dentro del cuerpo de la madre. Entonces comenzaron las teorías de cuándo comienza la vida. Y todos estos grupos que promovían justamente la píldora del día siguiente, dijeron, la vida en verdad comienza a los 14 días después de la fecundación. O cuando recién se anidó ese óvulo fecundado en la matriz. Y está la teoría justamente científica que dice, desde el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo y hay una nueva célula, que es este cigoto, que contiene todos los genes que en la medida que lo dejemos desarrollar va a dar como consecuencia un niño, ya hay vida humana. Ahí ya hay vida humana. Y lo que va a hacer la píldora es evitar que se anide y por lo tanto que se alimente dentro del cuerpo de la madre y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Matarlo. Eso es un aborto. Entonces, Claro. eso dio lugar a que en el año 2008 el Tribunal Constitucional declarara ilegal la distribución de la píldora el día siguiente. Y Sin embargo, saltaron. está ahí, ¿no? Sin embargo, está ahí. ¿Por Está en qué? las farmacias. Porque unos años después se modificó esa sentencia. Ajá. Eso fue lo que pasó. Uf, a su madre. Aquí hay todo un trabajo, doctor. No, Realmente. yo de verdad los invito a estar en contacto. De hecho, Jorge es una persona que está totalmente vinculada con estos temas y creo que podríamos
coordinar cualquier acción. Yo me comprometo, si es que veo necesario, necesitamos más apoyo para poder participar de todo este proceso educativo de vigilancia en el Ministerio de Educación sobre los contenidos educativos. Necesitamos grupos de padres de familia coordinar juntos, mostrar interés por eso. Tenemos que hacer sentir nuestra voz. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué podemos hacer los padres ante estas normas aberrantes en salva de nuestros hijos? Bueno, lo ha señalado aquí, ¿no? Lo ha señalado. Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Preguntas, ¿no? Que nos han enviado al chat. Bueno, pues, en realidad es un tema que no tiene nunca acabar y que tiene toda una problemática que hemos de ir asumiendo. Hay un caso concreto, por ejemplo, de Ana Estrada, ¿no? Que tiene que ver con el tema que también nosotros estamos de alguna manera mirando, pues, ¿no? Si es posible que una persona se autoliquide y que ponga al Estado a su favor en esos términos y a la sociedad para que pueda autoliquidar, ¿no? No, y lo más grave es que se obligue a los médicos a participar de ese proceso, cuando haciéndolos que vayan contra su conciencia, que vayan contra su promesa o su juramento de médico de defender la vida y no de destruirla. Una de las cosas más delicadas de la eutanasia es justamente obligar a un médico que está formado para defender la vida a acabar con ella. ¿Hay alguna otra pregunta? Nosotros tenemos el chat ahí abierto. Aceptaríamos una pregunta más porque han llegado aquí varias preguntas a través del chat, pero para poder concluir, evidentemente este es un tema muy largo y hay muchísimas cosas ahí y hay una responsabilidad muy grande en la formación, pues, de nuestros hijos. Hay una responsabilidad enorme, verdaderamente. Vamos a ver. A ver. Frente a una situación, dice acá una pregunta, donde estamos usando la fecundación in vitro, ¿quién tiene responsabilidad frente al hecho concreto de que naciera algún síndrome no calculado después de haber generado una vida? La fecundación in vitro tiene varios problemas. Uno de los problemas es que se tiene que extraer óvulos, esos óvulos luego tienen que ser fecundados artificialmente y tienen que ser varios, porque una vez que están fecundados, se congelan o se mantienen de manera artificial con vida hasta que son introducidos en el cuerpo de la madre. Pero sucede que para que normalmente estos, como han sufrido esta alteración de estar fecundados artificialmente, cuando son introducidos en el cuerpo de la madre se producen muchos abortos. Entonces se introducen varios. Y puede darse el caso que nazcan 3, 4, o dentro de los 8 que le pusieron nació uno nada más. Ese es un primer problema moral. Es decir, ¿qué va a pasar con los otros que vas descartando? Es decir, por otro lado, tienes un banco de cigotos o de óvulos ya fecundados que los vas descartando por el paso del tiempo. Y son vidas. Serían crímenes. Es crimen institucionalizado. Es crimen que está de alguna manera maquillado por el avance de la ciencia. Es decir, yo le estoy solucionando el problema a personas que no pueden concebir en el proceso natural. ¿Y cómo lo hago? Artificialmente extrayendo este espermatozoide y este óvulo, lo voy procesando, lo voy separando y luego hago que justamente se desarrolle en el cuerpo de la madre o de repente en el cuerpo de otras madres, porque también comienza, cuando ya se va destruyendo el orden natural y entramos a un orden artificial, se va construyendo nuevas realidades. ¿Cuál es la nueva realidad? Que de repente ese óvulo fecundado ya no va a desarrollarse en el cuerpo de la verdadera madre, sino de alguien que alquiló su vientre.
ya no necesariamente el padre va a ser de esa criatura mi esposo, porque hay un banco de semen. Y lo he extraído de una persona que de repente ni siquiera conozco. Entonces, que dentro de ese proceso totalmente artificial nazca algún niño con algún tipo de síndrome, creo que la responsabilidad es de todos. Primero, si es que es producto de eso, pero yo creo en sí, si ese niño iba a nacer así, inclusive dentro de un proceso natural, bienvenido sea, es decir, no tenemos por qué descartarlo. Pero si lo que estamos viendo es si hay responsabilidad médica o hay responsabilidad de quien participó Ujú. en ese proceso, yo creo que el que ellos vayan descartando los óvulos fecundados que tengan algún problema genético ya de por sí es un delito. Y si se les Ujú. escapó uno y nació, bueno, mejor que se le escapó, porque yo no creo en el descarte. No creo que una persona que va a tener un síndrome de Down o algún tipo de espectro determinado tenga menos valor que yo. Tenemos dos cosas delante, ¿no? Una primera, ¿se acuerda usted lo que se decía de los espartanos cuando nacía un niño con algún defecto, con alguna carencia, se les arrojaba desde el monte Taigeto? Luego hemos llegado a la cultura de Hitler, que tantas veces hemos criticado, del doctor Mengele, Claro, la ¿no? superioridad de las razas, Es una cosa increíble. increíble. Le hemos dado la vuelta con el engaño de que estamos progresando científicamente. Una última pregunta aquí dice, ¿hay alguna experiencia en cómo ayudar a las personas ancianas abandonadas por sus familias y que viven solos? Hay hogares, hay asilos, conozco de varios que hacen un trabajo muy grande con estos abuelos abandonados y les crean un ambiente familiar donde van a hacer actividades, viven ahí. Eh, Lamentablemente a veces no se tiene el dinero suficiente o los recursos suficientes como para ampliar a más gente, pero la solidaridad humana tiene siempre la posibilidad de encontrarles soluciones a estos problemas tan terribles como es el abandono. Y por lo menos en el Perú hay estos lugares que creo que los tenemos que hacer crecer para que no haya ningún anciano abandonado y no alimentado o carente de cariño, ni pidiendo limosna en la calle. Yo me he encontrado con señoras a altas horas de la noche pidiendo la caridad en la calle, muertas de frío. En Navidad y Año Nuevo, una persona hizo un trabajo, decidió pasar su Año Nuevo en la calle en vez de estar en una fiesta, y se paseó por Lima. Y una persona que yo conozco grabó todo. Y los cuadros de abandono que habían a esa hora eran terribles. Él sacó comida, llevó platos de alimentos con otras personas y les comenzó a dar y a acompañar y a tocar guitarra para llevarles algo de alegría. Personas que estaban en la soledad más absoluta, tristes. Bueno, eso es algo que tenemos que buscar Y la manera de que eso no suceda en este país. hay muchas familias disfuncionales, también probablemente dentro de los que nos están escuchando, en esta situación tan difícil donde carecen de alguna de las figuras o existe a veces, no hay posibilidad cercana de ejercer pues una educación adecuada. ¿Cómo podrían medianamente resolver este tema? Eh, a ver, a las personas que puedan estar en un hogar disfuncional, primero quisiera dirigirme a los que puedan estar en una crisis matrimonial. Mm, eh, Hoy día uno de los problemas que tenemos es que no hay una escuela de padres. Las personas llegan al matrimonio sin conocer varias cosas básicas. Creen que el matrimonio es un punto de llegada, pero no es más bien un punto de partida. Hay muchos problemas personales no trabajados, individualismo, egoísmo, engreimiento, inmadurez en general. Tenemos que hacer un trabajo desde la base con los jóvenes y con los novios para que sean matrimonios sólidos y que lo que son sus sueños se plasmen en los hechos, porque la vida es difícil.
en general la vida es difícil para cualquiera, inclusive vivas solo. La vida en general tiene muchos retos y muchos desafíos y hay que prepararlos. A los que ya hay matrimonios rotos, yo lo que creo es que primero, nunca alejar a los hijos de los padres. Pueden haber problemas entre los padres, pero los hijos tienen que tener acceso a ambos padres. Y eso se alcanza con la madurez y a permitir que eso se dé. Hoy día, o ayer, se promulgó una ley muy interesante que es la tenencia compartida. Es decir, que ambos padres van a tener la tenencia. Es muy saludable, porque antes pasaba de que la tenencia, la patria potestad la tenían ambos, se habían divorciado, y uno de los dos tenía que tener la tenencia, por lo general la madre. Y venía el régimen de visitas, y ahí venía el problema. A veces el chantaje o el castigo al otro. No, que no me has pasado alimentos, ahora no vas a ver a tus hijos. No, pero que solamente me diste la mitad, pero es que no tengo más. No te creo. Y no los ves. Y los que sufren las consecuencias son los hijos. Entonces, al haber ahora tenencia compartida, ya no hay ese tipo de chantajes y ese tipo de excusas. Hay un interés superior del niño. Y creo que hay que inculcarle a los niños de que si nacieron en un hogar separado o disfuncional, eso no significa que ellos lo tengan que hacer vivir igual. Hay que inculcarles, diciéndoles la verdad, de que es posible que ellos sí puedan formar una familia en el futuro donde estén padre, madre e hijo juntos bajo el mismo techo. Bien, doctor Gonzalo, ha sido realmente un placer tenerlo. Las preguntas seguramente quedarán flotando Sí. porque es un tema acuciante, un tema de mucha necesidad para nuestra sociedad, para nuestra institución educativa y para las personas que se han conectado con nosotros. Queda entonces sus últimas palabras, doctor, delante de nosotros, agradeciéndole, por supuesto, de antemano su presencia. Yo también quiero de verdad agradecerles infinitamente por esta oportunidad. Creo que esta iniciativa es extraordinaria, creo que tiene que darse, y lo felicito por estas iniciativas, por los distintos temas que es una formación constante en la que tenemos que estar. La formación no debe cesar nunca en nuestra vida. Tenemos que escucharnos, ver ángulos nuevos, recordar temas, abrir nuestra mente con criterios que nos ayuden justamente a que nuestras convicciones sean más sólidas. Y de verdad me ha permitido a mí también poder, aunque estemos usando un Zoom, poder ver una cantidad impresionante de asistentes, más en su momento llegaron a 110, que yo creo que hablan, que es algo muy bueno. Quisiera decirles que de verdad salgamos con un compromiso de poder saber de que hay personas en distintos lugares de Lima o distintos lugares del país que piensan igual que nosotros y entendemos qué es el bien y qué es el mal, qué es lo mejor para nuestros hijos, y tenemos que lucharnos. Creo que el Perú es un lugar bendito, pero sí nos falta guerrear más. Estamos en una batalla cultural y tenemos que sacar todo de nuestra parte por hacer sentir nuestra voz. No tengamos miedo de hacerlo y estar muy unidos para poder hacer que el Perú siga siendo un testimonio de defensa de la familia, del matrimonio, de la vida, ante los lamentables hechos que ocurren en países hermanos que están muy cerca de nosotros, que lamentablemente han sucumbido. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, doctor, un gusto tenerlo. Entonces, reitero el agradecimiento de todos los padres de familia que se han conectado y aquellos que no han podido hacerlo también, de la directora del plantel, hermana Marlene Rojas, de nuestro presidente, el doctor Jorge Luis Chávez Rubina, quien está presente también en medio de nosotros, las profesoras que se han incorporado también, y todos aquellos que se han incorporado en este momento a esta charla tan entretenida, tan importante, que nos deja una serie de temas a pensar acerca de la realidad que estamos viviendo, que es mucho más profunda de lo que en la superficie se ve. Entonces, somos la Fundación Ciudad de Papel. Se pueden comunicar con nosotros al 566-1834, 566-0269, a nuestras redes sociales. Un saludo nuevamente, que el Señor bendiga esta
esta experiencia que hemos tenido hoy y a todos los que se conectaron con nosotros. Nos volvemos a ver entonces en otra oportunidad, doctor, nuevamente. Un saludo, nos estamos viendo próximamente si es que Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.